Yo no tengo ningún problema en empezar diciendo que justifico el alzamiento de julio de 1936, estaba justificado, y mi familia, sin embargo, pues por parte de padre y por parte de madre, proceden en un caso del anarquismo, en otro caso del republicanismo y del socialismo, ¿no? Supongo que siempre puede haber ovejas negras en la familia. En fin, al menos me gusta que empiece por reconocer que es un fascista. Luego no vale que quejarse de que hay que me etiquetan, porque te has etiquetado tú solito. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y toca nueva entrega de Barbaridades Históricas desmontando las mentiras franquistas de este propagandista llamado Fernando Paz. Que por cierto, además es un homófobo y negacionista del Holocausto, al que incluso Vox tuvo que apartar de sus listas electorales. Imagina lo fascista que tiene que ser como para que hasta Vox no lo quiera. Pero luego te sale en un podcast de YouTube con una decoración bonita y su discurso queda perfectamente normalizado. Voy a rebatir con datos bulos sobre por qué ocurrió la guerra civil, las elecciones del 36, cuando se sumó Franco a la rebelión y la violencia anticlerical. Voy a dejar para otro Barbaridades Históricas que publicaré en 2 días los bulos relacionados estrictamente con la guerra civil, como la importancia de la intervención extranjera, el oro de Moscú o Paracuellos, así que no olvides de suscribirte para no perdértelo. Lo más seguro es que no rebatiré todas las mentiras porque hay temas que no tengo estudiados y no me voy a poner a investigar expresamente por este vídeo. Aunque al final los bulos franquistas son siempre los mismos y ha hecho muchos vídeos desmintiendo muchos bulos que volveremos a ver aquí, como en mi episodio de 2 horas de ¿Quién tuvo la culpa de la guerra civil? Lo siento por los seguidores acérrimos del canal, pero vista la repercusión que ha tenido la entrevista en el programa A la 3, hay que hacerlo por responsabilidad, porque no pueden quedar las mentiras sin contestación. Ahora sí, vamos allá. Bien, hoy nos acompaña Fernando Paz, uno de los mayores expertos en la guerra civil que hay actualmente en el mundo hispano. Además es un historiador muy conocido que además también acaba de lanzar un cursillo. ¿Hay una palabra más devaluada en la actualidad que experto? ¿Y cómo que historiador conocido? Si vas a Google Scholar verás que literalmente ningún académico ha citado nunca un libro suyo. O sea que de historiador nada, aparte de que lo único que hace es repetir propaganda franquista ya creada por otros y rebatida por historiadores de verdad. Por cierto, me encanta que la entrevista sirva para promocionar un cursillo de 40 euros. Si es que cómo se aprovechan de los tontos que compran el discurso franquista. Hubo varias personas que me dijeron que tuviera cuidado con este tema. Entonces yo, claro, mientras venía aquí pensaba, ¿por qué casi 80 años después aún tenemos que tener tanto cuidado, ¿no?, de hablar de la guerra civil? Bueno, pues porque hay una serie de temas, y este es uno de ellos, en la sociedad que forman la columna vertebral de lo políticamente correcto y son temas que no se pueden cuestionar en su versión oficial. Es la razón, es una piedra de toque esencial para comprobar el grado de adhesión de cada persona al régimen. Y lógicamente hay que tener cuidado en ese sentido. Es por causa de la ley de memoria histórica, de la ley de memoria democrática, que prácticamente constriñen el panorama hasta el punto de que te obligan a tener una determinada opinión de cuestiones históricas, lo cual evidentemente es una monstruosidad desde cualquier punto de vista. Pero qué tener cuidado si podéis divulgar mentiras libremente por YouTube sin consecuencias ni en la plataforma ni mucho menos por la vía judicial. ¿Qué es lo que ocurriría si España fuera una democracia militante y no se hubiera hecho una transición pacífica y sin purgas de la dictadura franquista al régimen de ahora? Es una red flag inmediata que alguien hable de versión oficial para referirse a la historiografía actual científica y a la ley de memoria democrática. Hoy parece que lamentablemente hemos desandado el tiempo y unos políticos sin absolutamente ninguna vergüenza ni ninguna conciencia nos están conduciendo otra vez a desenterrar los odios que quedaron, como digo, enterrados ya hace 85 años, porque de lo que estamos hablando es de algo que tiene ya 85 años, nada menos. ¿Pero qué odios enterrados hace 85 años? Te intenta vender el relato franquista de que con el fin de la guerra civil se consiguió reunificar la nación y los dos bandos se perdonaron, vivieron felices y comieron perdices. Y no fue así. Las estimaciones hablan de unos 50.000 ejecutados por razones políticas entre 1939 y 1945. Por no hablar de los al menos 150.000 españoles que recluyeron y usaron como mano de obra esclava. En una carta de agosto de 1939, un socialista moderado como Julián Besteiro escribía desde la cárcel que nunca creyó que esta gente, los fascistas, fueran tan bestias como le demostraron ser. Lo asesinaron dejándole morir de enfermedades sin asistirle. Eso pese a que no había sido responsable de ejecuciones en la retaguardia republicana. Compartió celda, por cierto, con unos 40 curas vascos condenados por haber sido capellanes del ejército republicano vasco. Lo digo porque luego dices que todos los republicanos eran ateos anticatólicos.
No solo la dictadura fascista no hizo una política de perdones al terminar la contienda, sino que con la ley de responsabilidades políticas legalizaron el robo del patrimonio de familias del bando republicano y de organizaciones políticas y sindicales para transferir esos bienes al Estado franquista, a la Iglesia Católica y a todas las grandes familias del régimen franquista, incluido el propio Franco. Y no solo ellos, del expolio se beneficiaron miles de personajes afines al régimen que compraron a precio de saldo bienes incautados a personas sancionadas o a exiliados. Otro ejemplo está en que la suspensión, inhabilitación o sanción de 1 de cada 4 profesores hizo que hubiera menos competencia y que aquellos afines consiguieran promociones rápidas. Un decreto de agosto del 39 reservaba el 80% de plazas públicas a veteranos de guerra sublevados, huérfanos y personas dependientes víctimas de la represión republicana. Por lo tanto, ni odios enterrados ni pollas en vinagre. La dictadura franquista corrompió completamente a la sociedad española y estableció una diferencia muy clara entre vencedores y vencidos. Solo en los últimos 25 años se ha empezado a dignificar a las víctimas del franquismo. Tantas décadas después, y con la mayoría de gente de la época muerta sin haber podido recibir ningún tipo de restitución y ni siquiera poder enterrar dignamente a sus familiares. Y encima tenemos que aguantar a tipejos fascistas como tú insultando la memoria de las víctimas y diciendo que con la dictadura de Franco ya lo ocurrido en la guerra quedó olvidado y los españoles se reconciliaron. ¡Tócate los huevos! El porqué de la guerra civil es algo pues muy largo de contar, pero si tenemos que resumirlo muchísimo, podría decir un par de cosas. Una primera es que el régimen republicano fue un régimen sectario. No puede entenderse realmente como una democracia. Es gracioso porque no se le ocurriría calificar de régimen sectario a la monarquía de Alfonso XIII, que excluía a la mayor parte de la población, o a la dictadura de Franco. La Segunda República, por supuesto que era lo que se llama una democracia parlamentaria homologable a otras de su tiempo. El por qué ocurrió la Guerra Civil Española es en realidad muy fácil de explicar. Las derechas españolas fueron derrotadas en las urnas, y al no poder revalidar su poder por las buenas, optaron por hacerlo por las malas. Las conspiraciones monárquicas, militares y civiles ya habían empezado desde la noche del mismo día en que se proclamó la República, el 14 de abril de 1931. O sea que solo se pusieron serios con unos planes que ya llevaban tiempo desarrollándose, como estudió bien Ángel Viñas. Y el gobierno republicano de izquierdas, pese a tener informaciones relevantes con las que hubieran podido desactivar la preparación de la rebelión militar, siguió hasta el último minuto más preocupado por una revolución anarquista que por los golpistas de derechas. La Guerra Civil Española fue el resultado de unos golpistas militares y civiles de derechas que conspiraron con potencias extranjeras, concretamente Italia y Portugal, contra el gobierno de izquierdas elegido por la voluntad mayoritaria del pueblo español. Por ir contra el gobierno elegido en las urnas y por conspirar con potencias extranjeras, objetivamente hay que calificar a los sublevados de traidores a España, de traidores antiespañoles. Por lo tanto, hubo unos agresores y unos agredidos. Y cualquier relato que intente culpar a las izquierdas o repartir culpas es sencillamente falso. Si Azaña hubiera impuesto un gobierno distinto y diferente, mucho más conciliador, mucho más inclusivo, mucho menos beligerante, mucho menos sectario. Antes, en lugar de a Casares Quiroga, hubiera puesto, por ejemplo, a Martínez Barrio, que ya digo que era masón, pero si hubiera puesto a Martínez Barrio, es posible que no se hubiera llegado a ese grado de deterioro. Si en vez de hacer eso hubiera buscado la moderación con los, digamos, moderados para entendernos del otro lado, por supuesto que es muy probable que no se hubiera terminado una guerra civil. Aquí llegamos a lo bueno. O sea, Fernando Paz reconoce implícitamente que esto iba de defender unos privilegios a toda costa. Con un gobierno moderado, es decir, un gobierno que no cambie el statu quo injusto del momento, entonces claro que no hubiera habido guerra civil, porque las élites dirigentes económicas, políticas, militares y eclesiásticas no verían su posición social amenazada. Si no cuestionas la autoridad y no luchas contra la sociedad de gobernantes y gobernados, entonces todo irá bien. Si los enemigos quieren que te moderes y lo haces, es una victoria para ellos. Y por cierto, hubo una época en que lo moderado y centrado era estar en contra de la abolición de la esclavitud o del sufragio femenino, o sea que nada más estúpido que hablar bien del centrismo, que es la nada. Mientras que en otras guerras puede haber mucha mezcla de motivaciones, en la guerra civil el factor de la guerra de clases pesó mucho y se observa de forma obvia. Los promotores de la sublevación, de la clase dirigente, no estaban dispuestos a hacer concesiones, no solo a revolucionarios, sino también a simples reformistas republicanos. Esto es un recordatorio de que el capitalismo no es reformable y que la democracia parlamentaria
solo se mantiene si no amenaza a las élites dirigentes. Si los poderosos ven peligrar su posición, no tardarán nada en recurrir al fascismo y recordar a los siervos quién manda. Los republicanos son herederos de esa tradición de intolerancia a la hora de imponer constituciones contra los demás. Bueno, esa tradición es la que recoge la Segunda República. Se hizo una constitución en 1931 que el propio Alcalá Zamora, el presidente de la República, la calificó como una constitución que invita a la guerra civil. Me hace gracia que los blanqueadores de los golpistas siempre citan a republicanos de la derecha liberal para darse la razón y venir a decir que el bando republicano era tanto o más malo que el sublevado. Te citan que sea la feminista Clara Campoamor, el periodista Manuel Chávez Nogales, el diplomático anticomunista Salvador de Madariaga o Aniceto Alcalá Zamora, hecho presidente de la República sin votación popular para colocar en la presidencia a un derechista católico y dar precisamente un sentido de inclusividad y moderación durante el proceso constituyente. Lo que me gustaría saber cuando calificas a la Constitución de 1931 de sectaria, intolerante y contra media España es que me citaras exactamente qué no te gusta de ella, qué artículos te parecen mal. ¿Acaso consideras radical que permita el divorcio? ¿Que establezca que la educación primaria es gratuita y laica? ¿O la de que España es un estado sin religión oficial y por tanto que no se iba a regar con dinero público a la Iglesia? Que Azaña creía que él, en su ingenuidad, vamos a llamarle así, creía que podría dominar a lo que él llamaba los gruesos batallones populares, que era toda la izquierda revolucionaria. Creía que los podría dominar. Ni muchísimo menos, fue exactamente al contrario. Y sobre todo cuando aparece una fuerza política que será determinante y que está muy por encima que el resto de fuerzas del Frente Popular, muy por encima del propio Azaña, muy por encima de los revolucionarios, de los republicanos, perdón, que es el Partido Comunista de España. Vamos a ver, pero si el PCE sacó 17 escaños de los 473 totales en 1936. El Partido Comunista de España solo alcanzó una gran relevancia en el transcurso de la Guerra Civil, y en gran medida porque la Unión Soviética era el único país que ayudaba seriamente a la República Española. Otro gallo hubiera cantado si otras democracias parlamentarias hubieran ayudado al gobierno votado por los españoles. Se hicieron leyes en las cuales, a través de las cuales el gobierno se otorgaba capacidades por encima del Estado de Derecho, por ejemplo, la capacidad de detener a una persona, había presos gubernativos. Me encanta porque suelta esto sin contexto, como si hubiera sido la República la que hubiera empezado con esto de los arrestos gubernativos. No, esto era algo que ya ocurría con la monarquía de Alfonso XIII, y que simplemente continuó con la República. Los arrestos de este tipo implicaban que las personas eran arrestadas sin presentarse cargos ni haber proceso judicial, y que el gobernador podía imponer una sanción sin derecho a apelación. Ya lo expliqué en el episodio sobre la huelga de inquilinos de Barcelona de 1931, que en la huelga general de septiembre, más de 300 obreros fueron arrestados de este modo. Los arrestos gubernativos eran una de las prácticas más despóticas del régimen monárquico, y no se cumplieron las expectativas de que se eliminasen. El Parlamento aprobó la Ley de Defensa de la República que violaba libertades constitucionales y continuaba prácticas legales abusivas anteriores, con el beneplácito de los jueces y de la policía. No me verás a mí defendiendo a la República por eso, y lo que es una demostración de que no se hicieron todas las reformas necesarias, y de las limitaciones de la República burguesa. Lo alucinante es la doble vara de medir sin que se le caiga la cara de vergüenza, porque este fascista no se queja de este tipo de prácticas despóticas de la monarquía que precedía a la República, o de que no existiera Estado de Derecho ninguno y se cometieran abusos muchísimo peores en la dictadura franquista. Se producirá las elecciones de febrero de 1936. Esas elecciones fueron absolutamente fraudulentas. Sencillamente 50 actas las cambiaron de sentido. Y por tanto, donde hubieran ganado los unos, habrían ganado realmente los otros. Pero ya es insoslayable que se produjo un auténtico pucherazo, un mega pucherazo en las elecciones de febrero del 36. Por tanto, en origen no hay legitimidad de ese gobierno. Y luego además, la legitimidad siempre es doble, es por origen y por ejercicio. En ejercicio tampoco. Este es un clásico. Esto ya lo he tratado en multitud de ocasiones e hice un vídeo solo sobre el tema de si hubo un pucherazo en las elecciones de febrero del 36. Así que no lo repetiré todo y si quieres todos los detalles, datos y razonamientos, dejo enlace al vídeo en la descripción y comentario fijado. El resumen es que hubo fraude y violencia en las elecciones del 36, igual que en las elecciones cuyo resultado no es cuestionado como las del 33 y 31.
Sucesos locales que, sin embargo, no fueron decisivos en ninguna de las elecciones. Los fraudes, en todo caso, nunca fueron tan bestias como en las elecciones de la época de la Restauración Borbónica. Pero es que lo bueno es que el fraude que hubo en las elecciones del 36 benefició principalmente a candidaturas de derechas y centristas, no al Frente Popular, que ganó limpiamente. Y no hay que ser un lumbreras para entender esto. No había un gobierno de izquierdas, por lo que las izquierdas no controlaban las administraciones provinciales y, en su mayoría de casos, ni las locales, debido a la represión de la Revolución de Octubre de 1934, con la que sustituyeron ayuntamientos izquierdistas por gestoras de derechas. Quien tiene el poder político y económico es quien puede cometer fraudes, como ocurrió de forma flagrante en la provincia de Granada, y por eso allí hubo repetición electoral. Antes de conocerse la dimisión del centrista que presidía el gobierno, un diario derechista metido en el golpe, como el ABC, ya proyectaba la mayoría absoluta para el Frente Popular. O sea que absolutamente nadie en la derecha en esa época cuestionó los resultados electorales que otorgaron la mayoría absoluta para el Frente Popular. Acusar al gobierno frente populista de ilegitimidad democrática de origen fue algo que hizo la dictadura franquista en 1939 como un motivo más para sublevarse. Y en los últimos años, dos historiadores vinculados a FAES, la fundación del PP, han seguido perpetuando esta mentira que tanto gusta escuchar a los apologistas del franquismo. Lo que sí fue un gran intento de robar las elecciones es que el líder de la CEDA, Gil Robles, y el jefe del Estado Mayor Central, el general Francisco Franco, presionaron al presidente del gobierno para ignorar el resultado electoral, declarar el estado de guerra y dar un golpe de estado para imponer una dictadura. Es más, Franco envió a las provincias autorizaciones para declarar el estado de guerra, pero no le hicieron caso al comprobar que lo hizo por iniciativa propia. Luego, este ser abyecto autoproclamado historiador dice que Franco siempre respetó mucho la legalidad y lo presenta como leal a la República hasta que ya se vio obligado a sublevarse. Esto, por cierto, cuando un informador militar de alto rango comunicó a los servicios de inteligencia que Franco estuvo metido en las conversaciones golpistas desde 1934 por lo menos, y que en 1935 expresó que estaría dispuesto a encabezar un golpe de Estado, por lo que ya demuestra que tenía mucha ambición de poder. Ya en la primavera del 36 había habido persecución del clero y de las iglesias y quema de iglesias. Que hubiera persecución de religiosos durante la primavera de 1936 es absolutamente falso. Hubo quema de iglesias, hubo ataques a imágenes religiosas y procesiones, y violencia verbal anticlerical. Y tales reacciones eran completamente normales después de siglos de una iglesia católica aliada con la monarquía y que representaba las ideas más reaccionarias y antidemocráticas. Durante la dictadura de Primo de Rivera colocaron a integristas católicos al frente de obispados, el equivalente español a los talibanes, que veían como un ataque inaceptable cualquier medida secularizadora como la libertad de culto, el divorcio o la educación laica. Si consideras eso radical, háztelo mirar, y más teniendo en cuenta que ellos querían imponer la religión católica a todos los españoles. Dicho esto, no serás capaz de darme el nombre de ninguna víctima mortal porque ningún clérigo fue asesinado en esos meses anteriores a la guerra civil. En la propaganda inicial de los golpistas no se cita en ningún momento la defensa de los católicos y concretamente del clero por una supuesta persecución religiosa en sus justificaciones para la sublevación. Solo fue desde septiembre del 36 que incorporaron esto como justificación, al conocerse las matanzas de clérigos en la retaguardia republicana tras el golpe y como consecuencia de este. O dicho de otro modo, los entre 6.700 y 6.800 clérigos muertos en la guerra civil no se hubieran producido sin el golpe. Y todas las muertes y destrucciones de la guerra recaen directa o indirectamente en los agresores, es decir, los sublevados. Llegados a ese punto, los que se sublevan, como ha escrito Stanley Payne, lo hacen porque llega un momento en que es más peligroso no sublevarse que sublevarse. Y en consecuencia se sublevan. Es decir, cuando la policía asesina al jefe de facto de la oposición, que era Calvo Sotelo, el día 13 de julio, y además no asesinan al jefe nominal de la oposición, Gil Robles, porque no lo encuentran, porque no está en su casa, cuando se llega a ese punto ya no queda otra sino lógicamente sublevarte. Precisamente el asesinato de Calvo Sotelo es lo que decide a Franco, que hasta entonces no se había sumado a la rebelión, no se había sumado, es lo que decide a Franco a alzarse también el 18 de julio. Nuevamente repite muchas mentiras franquistas. José Calvo Sotelo no era el jefe de facto de la oposición. ¿Cómo lo iba a ser un tío cuyo partido había sacado 12 escaños del total de 473 diputados que había en el Congreso?
Sería como decir que Bildu o Junts son líderes de la oposición. Además, los asesinos primero fueron a casa de Gil Robles, luego a la de Antonio Goicoechea, el otro dirigente del partido de Calvo Sotelo, y finalmente fueron a por Calvo Sotelo al tampoco encontrar a Goicoechea. ¿Tú crees que dejarían como un tercer plato al líder de la oposición? El asesinato de Calvo Sotelo ocurre en respuesta al asesinato por parte de falangistas de 2 miembros destacados de la UNRWA, la Organización de Militares Antifascistas. Socialistas de la UNRWA decidieron tomar represalias. Antes de pensar en asesinar, fueron al Ministerio de Gobernación a pedir la detención de numerosos líderes derechistas, pero terminaron ellos arrestados. Esto ya prueba que no fue un crimen de Estado, fueron militares, policías y pistoleros socialistas que actuaron por su cuenta. Ni siquiera políticos nada sospechosos de izquierdistas como Gil Robles y Antonio Goicoechea creyeron que fuera un crimen de Estado, como tú y la propaganda franquista intentó hacer creer. Calvo Sotelo era un ambicioso líder monárquico que se reconocía como fascista. Tuvo un rol muy importante en los preparativos del golpe y en establecer relaciones con Mussolini, y estaba llamado a convertirse en líder civil de la dictadura que saliese del golpe, con Sanjurjo de dictador y líder militar. Por lo tanto, me alegro muchísimo de que este traidor tuviera el final que se merecía. Y lo que es una lástima es que no ocurriese lo mismo con otros traidores fascistas. Y en esos segundos de clip aún has tenido tiempo de colar otra mentira, como que Franco se decidió sumarse a la rebelión tras el asesinato de Calvo Sotelo. Primero de todo, la fecha acordada para la sublevación se fijó unas horas antes o 2 días antes de su asesinato. Esto lo digo por los que repiten el bulo de que su asesinato precipitó o aceleró el golpe de Estado. Y segundo, es cierto que el general Franco se hizo de rogar en su adhesión al golpe, pero ya para principios de julio, antes del asesinato de Calvo Sotelo, había confirmado que iba a participar en él. Por algo, el avión Dragon Rapid, que lo iba a trasladar de Canarias a Marruecos para liderar el ejército de África, despegó ya el 11 de julio, 2 días antes de la muerte de Calvo Sotelo. Por eso, media España, como dijo Gil Robles, media nación no se resigna a morir. Y media nación se sublevó. No fue una sublevación militar. Fue una sublevación de media España. Estos son gilipolleces porque no había asesinatos de opositores y derechistas desde el gobierno del Frente Popular. Es cierto que había bastante violencia política, por otra parte en buena medida financiada por derechistas, que usaban a una pequeña organización como Falange para provocar violencia en las calles y asesinar a izquierdistas. Se te olvida, por ejemplo, mencionar que falangistas intentaron asesinar a Francisco Largo Caballero, el líder del PSOE. Falange fue la responsable del mayor número de muertos en la primavera del 36, aunque de vuelta también sufrieron un número similar de bajas por parte de militantes de varios partidos y sindicatos. Según estudió Eduardo González Calleja, hubo 384 víctimas mortales por violencia sociopolítica entre el 19 de febrero y el 17 de julio de 1936. Más del 50% de los muertos fueron de izquierdas, asesinados tanto por derechistas como por otros izquierdistas, mientras que cerca del 30% de los muertos eran de derechas y de casi un 25% de los muertos no es clara su adscripción política. Desde la prensa derechista y desde el Parlamento se exageraba la violencia callejera y desórdenes para desgastar al gobierno, típicas maniobras golpistas que también vemos en la actualidad. Y sí, fue una sublevación militar, con apoyo de algunos grupos paramilitares y de civiles para la represión de la retaguardia y para la financiación, pero en esencia fue una rebelión militar. No es que derechistas civiles de toda España se levantasen en armas contra el gobierno. En fin, con esto termina este Barbaridades Históricas rebatiendo las mentiras de Fernando Paz sobre la Segunda República y el golpe del 18 de julio. Acuérdate de seguirme para la siguiente entrega rebatiendo cosas que dijo sobre la guerra civil y puedes apoyar mi divulgación y obtener beneficios exclusivos en patreon.com/lahistoriahispana. Dime en los comentarios si habías visto la entrevista o si habías oído hablar de Fernando Paz, porque en mi caso no fue hasta que unos seguidores me pasaron el vídeo que lo vi. En fin, gracias por llegar hasta aquí y ¡hasta la próxima!